Ya, ahora sí. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos al tercer repaso, banqueo, para su último examen de pato general. Ya estamos a nada de que terminen el ciclo y qué mejor de la manera de terminar el curso con la mejor nota posible. Así que vamos a hacer unas cuantas preguntitas, unas 20 más o menos, sobre los temas que suelen preguntar en los últimos años y sobre los puntos que suelen recalcar los doctores en sus clases. Así que vamos a empezar con la pregunta uno, la cual nos dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? La A, que el molusco contagioso provoca una lesión en vidrio esmerilado. La B, que el citomegalovirus provoca una inclusión citoplasmática basófila. La C, que el virus del herpes simple provoca una inclusión intranuclear basófila. Y la D, que el virus de la rabia produce una lesión conocida como cuerpo de Negri, que es intracelular y eosinófila. A ver, chicos, ¿alguien se anima a participar por el chat general o por privado? A ver, ¿qué me dicen? Me dicen la D y la D. A ver, vamos a ver. Ok, recordemos que dentro de lo que es esta parte de patología infecciosa, vamos a tener diferentes patrones. Estos patrones van a ser cambios que se van a dar a nivel de los tejidos y a nivel de lo que son el órgano finalmente, y que nos va a decir que estamos ante la presencia o no de un patógeno. En este caso, de un virus, una bacteria, un parásito, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de los virus, tenemos que este va a dar un patrón característico, ya que como tal no vamos a poder ver al virus directamente al microscopio. Así que chicos, a ver, ¿alguien se acuerda cómo se llama este tipo de patrón? En donde vemos cambios y nos dicen directamente que el virus está ahí. Perfecto, exacto. En este caso es un patrón citopático, que también se le puede conocer como proliferativo. Y eso es lo característico de los virus. Entonces, vamos a ver cuáles son estos cambios que se producen en cada uno de estos cuatro. Por ejemplo, nos dice sobre el molusco contagioso. Aquí en la macroscopía, es decir, en la piel, se van a ver como estas lesiones así circulares y que se les conoce como lesiones umbilicales. ¿Por qué? Porque tienen forma como si fuera un pequeño ombligo, ya que al centro es como un pequeño, así, un poco hundidos. Y la microscopía, que es lo que nos importa para esta pregunta, ¿qué ocurre? Dentro de nuestra célula vamos a ver lesiones de color rojizo, en este caso en el citoplasma. Y al ser rojizo, esto no quiere decir que es una lesión eosinófila. Entonces, como tal, ya vamos descartando la A, que nos decía que el molusco contagioso provocaba una lesión en vidrio esmerilado. Estas lesiones en vidrio esmerilado, de hecho, son comunes en infecciones por hepatitis, principalmente hepatitis B o la hepatitis C, aunque mucho más la hepatitis B. De ahí, el citomegalovirus. Este citomegalovirus, que es provocado por el herpes de tipo 5, ¿qué ocurre con este? En el caso de este, lo que va o en qué enfermedad se produce, por ejemplo, es en la enfermedad del beso. Enfermedad del beso. ¿Y qué ocurre aquí? Aquí vamos a ver una lesión típica y que es famosa, que se conoce la lesión en ojos de lechuza. ¿Es la única enfermedad en donde vamos a ver esta lesión? No. También se puede ver, por ejemplo, en el caso de algunos linfomas. En este caso, el linfoma de Hodgkin. Pero nos vamos a centrar en este citomegalovirus. ¿Y cómo es esta lesión? Es una lesión que se presenta dentro del núcleo y que por el color, que es medio azulado, vamos a decir que es basófila. Entonces nos dice, el citomegalovirus produce una lesión que es una inclusión citoplasmática, no, porque dijimos que era intranuclear, y basófila, sí. Pero ya, bueno, este está mal. De ahí, el virus del herpes simple. El virus del herpes simple recordemos que puede ser de dos tipos, VHS de tipo 1 o de tipo 2. El de tipo 1
es el que afecta a la parte oral y el de tipo 2 a la parte genital. Y que ambas van a producir lesiones a manera como si fueran bolitas que están llenas de un contenido líquido. Y que cuando se revientan estas ampollas, finalmente van a provocar como una especie de úlceras que son muy dolorosas. ¿Y qué es lo característico que se ve? Y en la microscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las células, por lo general células epiteliales, ya sea a nivel de la boca, esófago u otro tipo de órganos. Y finalmente, vamos a ver cambios que usualmente se dan a nivel del núcleo. Vamos a ver que se dan estas lesiones intranucleares eosinófilas, que son como estas especies de bolitas. Y estas lesiones, ¿por qué se dan? Primero, dentro de los cambios por este herpes, vamos a ver, por ejemplo, que hay una multisegmentación del núcleo, es decir, el núcleo va de lo que No, era una esfera, por así decirlo, va a pasar a ser como unas pelotitas chiquitas. Y además también vamos a ver lo que es el amoldamiento nuclear. ¿Y este amoldamiento nuclear a qué se refiere? Que estas bolitas o estas lesiones van a encajar entre comillas exactamente. ¿De qué manera? Supongamos que una es así y la otra lesión viene y va a ser así. Encajan como si fuera un rompecabezas. Y esas lesiones van a ser las intranucleares eosinófilas. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿son intranucleares? Sí, pero basófilas no. Y por último, el virus de la rabia. El virus de la rabia recordemos que puede ser transmitido por gatos, por perros, por animales salvajes, como en el caso de los murciélagos. Y lo característico es que este va a afectar al sistema nervioso central. Entonces, aquí tenemos nuestra neurona. Y esta neurona, al ser afectada, va a provocar o va a tener inclusiones citoplasmáticas rojizas, que son eosinófilas, que son los famosos cuerpos de Negri. Y, por lo tanto, esa vendría a ser nuestra opción. Que el virus de la rabia produce una lesión conocida como cuerpos de Negri, que es citoplasmática, afuera del núcleo, y que es eosinofílica, o de un tono medio rojizo. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Ya, todo claro, me dicen, perfecto. Entonces, seguimos. Ya, ahora, sobre lo que es la migración leucocitaria, preguntan sobre cuál es el orden correcto. A ver, ahí les doy unos cuantos segundos para que lean las opciones y los voy leyendo en el chat. ¿Alguien se anima? A ver qué me dicen. Ya, me dicen la C, otros la B. Ya, entonces vamos a ver. Cuando, por ejemplo, tenemos lo que son la llegada de bacterias o, por ejemplo, uy, a ver, me dicen la C, la C, la C. Ya, pura C. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos la llegada de bacterias, estas van a empezar a liberar unas sustancias conocidas como sustancias quimiotácticas. Estas, el primer cambio que van a hacer es el aumentar la permeabilidad vascular. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para que el plasma pueda ir saliendo poco a poco. Es decir, nos va a producir edema en el foco de infección. Y también, propia de estas sustancias quimiotácticas, se estimula lo que es la movilización de leucocitos. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Para que los leucocitos puedan llegar al lugar de infección. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una esquemita que presentamos en el anterior banqueo, así que para recordar, lo que ocurre es que los eritrocitos usualmente se encuentran en la región periférica y los leucocitos en la región central. Pero, ¿qué es lo que ocurre ante la llegada de estas bacterias o ante una infección? Este orden cambia. Los eritrocitos pasan al centro y los leucocitos pasan a la región periférica. Y a esto
Es decir, este viaje que tienen los leucocitos hacia la periferia o hacia el margen se conoce como marginación, que es el primer paso para facilitarle el ingreso a los leucocitos o para que atraviesen el vaso sanguíneo y puedan ir al lugar de infección. Entonces, después de haber pasado por esta marginación, va a iniciar el proceso de rodamiento, donde literalmente este leucocito empieza a rodar en sí mismo, en su eje. ¿Y para qué? Para que pueda finalmente irse acoplando a algunos receptores y llega un punto en donde da con lo que es el proceso de adherencia. Es decir, el leucocito se fija en un punto específico y ahí es donde empiezas a acoplarse a otras proteínas. ¿Para qué? Para que empiece a cambiar de forma. Y es ahí en donde da con el proceso de diapédesis, que también se conoce como la emigración a través del endotelio. Entonces, en este caso, fagocito, va a ingresar hacia el lugar o va a tratar de ir hacia otro tejido. ¿Para qué? Para que se encuentre con esta bacteria de acá, con este grupo de bacterias, que iban a estar produciendo lo que son estas sustancias quimiotácticas. Entonces, aquí, este viaje, este último proceso que va a ser del fagocito, en donde se encuentra en el tejido o fuera del vaso sanguíneo, pero va específicamente al foco de infección, es a lo que se conoce como la quimiotaxis. Entonces, como muy bien me habían estado diciendo, la alternativa vendría a ser la C. Primero, marginación, rodamiento, adherencia, diapedesis y quimiotaxis. Y recuerden que este proceso lo hacen los fagocitos. Fagocitos como quién, como por ejemplo los macrófagos o incluso las células dendríticas. Células dendríticas. Listo. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál de estos no es un componente de la inflamación exudativa? Uy, ya casi de rápido. La A, la A, la A. Ya, basófilos. Ponemos un puntito. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de patrón exudativo? Recordemos que este es el patrón más, pero más común, que es el que se da en un cuadro agudo y que va a ser producido por bacterias por lo general gram positivas. ¿Como quién? Estafilos y Streptococcus. Y como tal, estos se caracterizan por dar con lo que es la producción de pus. Y este pus va a estar conformado por 6 puntos: polimorfos vivos, polimorfos muertos, edema. Y este edema, ¿de dónde viene? De lo que habíamos mencionado acá, que uno de los cambios que ocurrían en los vasos sanguíneos era el aumento de permeabilidad y por lo tanto permite la salida del líquido plasmático que viene a ser el edema. Y a ver chicos, si yo les pregunto, si es un edema en un proceso inflamatorio, ¿este edema qué sería? ¿Un exudado o un trasudado? Que siempre es importante que lo tengan claro. Perfecto, Melanie. Es un exudado. Es decir, es un edema que es rico en proteínas. ¿Proteínas como quién? La fibrina. Y además, otros componentes que tiene, por ejemplo, son bacterias vivas y bacterias muertas. Perfecto. Entonces, como tal, ya podemos ir marcando que la clave vendría a ser basófilos, ya que si hay edema de tipo exudado, hay fibrina, que es esta proteína, polimorfos vivos y muertos y bacterias vivas y muertas. Ahora, otro tipo de patrón que podemos ver es el granulomatoso o mononuclear. ¿Por qué mononuclear? Porque está dado por lo general por los macrófagos o sus formas especializadas como histocitos o monocitos. Entonces, por lo general, este va a ser un patrón crónico, en donde, por ejemplo, los agentes infecciosos van a ser resistentes a la erradicación. ¿De qué manera?
Por ejemplo, la tuberculosis, el ejemplo estrella de este tipo de patrón. ¿Qué ocurre? Cuando es fagocitado por los macrófagos en los pulmones, digamos por los macrófagos alveolares, este finalmente como que pasa desapercibido y empieza a multiplicarse dentro del macrófago hasta que ya llega una segunda exposición, baja la inmunidad, lo que fuera, y se reactiva la infección. Pero como tal, puede evitar esta erradicación completa. Y lo común es que suelen formar granulomas con un núcleo necrótico. Ejemplos de esto, lo principal, la tuberculosis. Otros pueden ser la micosis, sífilis, que en este caso se conoce como un goma sifilítico, y otras enfermedades como lepra. Así que chicos, aquí les hago la pregunta, que es la fija de todos sus exámenes de teoría y principalmente de laboratorio, ya que TBC es la fija de todo. Y quiero que me digan, por ejemplo, qué es lo que conforma el granuloma tuberculoso. Así en orden, como que desde el centro hacia afuera. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo típico que les preguntan en pato general, pato especial? En todos les preguntan eso. Y me dicen, ya, primero la necrosis gaseosa central. Perfecto. Vamos a poner así. Uno, necrosis gaseosa central. Ya. Segundo, a ver qué me dicen. Las células epitelioides, de ahí las células gigantes multinucleadas, de tipo Langhans, no se olviden. Ya, a ver, lo voy anotando. Células epitelioides. Tercero, células gigantes multinucleadas, de tipo Langhans. Cuatro, ajá, la corona de linfocitos. Linfocitos. Y algunos incluso, uy, no sé qué pasó, agregan lo que es la fibrosis periférica. Perfecto. Muy bien, Melanie. Vamos a la fibrosis periférica. Y ya es lo último que nos ayuda a contener este foco de inflamación y evitar que se siga propagando lo que es la necrosis. Luego, viendo otro tipo de patrón, por ejemplo, tenemos lo que es la inflamación crónica y cicatrización. Vamos a poner el caso de un paciente que sea un alcohólico crónico. Entonces, ¿qué ocurre? Propio de este consumo de alcohol, va a empezar a dañar las células del hígado. Empieza con un hígado graso, pero se empieza a dañar diferentes zonas. Aquí, aquí, acá y aquí. Entonces, el hígado, en su intento de repararse, no lo va a hacer con hepatocitos, sino con tejido colágeno, es decir, con fibrosis. Y es ahí donde empieza a disminuir lo que es el parénquima normal, hay menos hepatocitos, disminuye la función del órgano y como tal empiezan a liberarse factores de crecimiento, pero ¿como cuáles? El factor de crecimiento transformante tipo beta y el factor de crecimiento fibroblástico. ¿Para qué? Para estimular lo que es la fibrosis. Entonces puede llegar a un punto en donde se llega a la cirrosis, donde ya es un cambio irreversible, ya nunca se va a poder llegar a lo que es un hígado normal y que puede ser eh, un estadio previo al cáncer. Y por último, el citopático proliferativo, que era del que ya habíamos estado hablando en la primera pregunta, que es causado por virus y da con la formación de agregados o cuerpos de inclusión víricos. Tenemos los cuerpos en negri del virus de la rabia, que eran lesiones citoplasmáticas eosinófilas, y en el caso del citomegalovirus, aquí, que nos da la lesión típica conocida como ojos de lechuza, que van a ser lesiones intranucleares de tipo basófilas. ¿Así chicos tienen alguna pregunta sobre algo? Los leo, los leo. Todo claro, ya, perfecto. Entonces continuamos. Igual si tienen alguna duda, me la dejan ahí en el chat. Ya, la pregunta 4 nos dice, marque lo correcto sobre la colitis pseudomembranosa. Es un patrón necrotizante y crónico. En la histología se ven cambios indirectos o citopáticos. El agente etiológico es el Clostridium difficile. Y en la histología se ven granulomas. ¿Cuál creen que sea, chicos? ¿La A, la B, la C, la D?
Dicen la C, la C, la C, la C. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con esta colitis pseudomembranosa? Primero que pertenece al patrón necrotizante. Ese también va a ser un proceso agudo, pero aquí lo que vamos a ver es una destrucción total del tejido, ya sea por toxinas o por lisis de las células. Entonces, estos como tal suelen ser rápidamente progresivos y no tienen muchas células inflamatorias. O sea, el daño no es producido, digamos, por interleuquinas, no, sino que el propio agente patógeno es el que empieza a destruir todo. Y es el ejemplo estrella, la colitis pseudomembranosa. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que tenemos un paciente que ha estado tomando antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo la clindamicina, que es un antibiótico fuerte, y esta empieza a barrer con la microbiota intestinal. Entonces, supongamos que tenemos tres poblaciones de bacterias. Una aquí, otra acá y una última. Entonces, ¿qué ocurre cuando tomamos antibióticos? Hay algunas bacterias que son susceptibles a esta clindamicina. Y pum, se va, y aquí también se va. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando normalmente estaba el balance de toda la población de bacterias a nivel del colon por lo general, todas estas bacterias están en equilibrio, nadie prolifera más y todas están felices. Pero el problema está cuando se toma esta clindamicina, por ejemplo, se barre con una gran cantidad de bacterias y esta población de aquí, que es el Clostridium difficile, ¿qué ocurre? Va a empezar a proliferar porque ya no tiene competencia. No hay nadie que le esté quitando alimentos, nada. Entonces, tenemos que esta prolifera y va a empezar a liberar toxinas. Y estas toxinas ya van a ser las que empiezan a dañar lo que es la superficie de la mucosa intestinal, principalmente a nivel del colon. Entonces, hay zonas que son más susceptibles y van a formar este sitio de lesión. Y por último, tenemos lo que se conoce como el volcán o la pseudomembrana. Y este volcán o pseudomembrana, ¿por qué está compuesto? En parte por polimorfos nucleares, en poca cantidad. Tenemos a lo que es a la misma bacteria, el propio Clostridium, y después tenemos células de la mucosa intestinal, células intestinales. ¿Y por qué se le conoce como pseudomembranosa? Porque es el tejido de acá, cuando se entra, por ejemplo, en una endoscopia, se ve como un tejido como si fuera un moco medio blanquecino, y si lo tocas, o sea, si se toca con el endoscopio, ¡pum!, se disuelve al toque. A esa, es a lo que se conoce como, por ejemplo, un tejido friable, que es bien, pero bien débil, por así decirlo, en el sentido que se disuelve, no es muy compacto. Y pseudomembrana porque da la apariencia de que fuera una capa por encima de la mucosa intestinal, pero como tal, como podemos ver, se puede desprender fácilmente. Y es el último patrón que nos faltaba. Y pregunta número 5 para terminar la parte de que nos dice, según la postura de Koch, ¿qué condición debe cumplirse para demostrar que un germen es el causante de una enfermedad infecciosa? A, que debe resistir antibióticos de amplio espectro. B, que debe aislarse solo en pacientes fallecidos. C, que debe poder cultivarse y causar enfermedad en un huésped sano. Y la D, el agente dañino debe encontrarse en animales sanos y enfermos. Me dicen la C, la C, la C. Por el chat general también la C. Ya, perfecto, chicos. Entonces, ¿qué ocurre? Para hablar de que una enfermedad es una enfermedad infecciosa, principalmente refiriéndonos a lo que son las bacterias, estas deben cumplir los cuatro postulados de Koch. Y para que nunca se olviden que son cuatro, Koch tiene cuatro letras, uno, dos, tres, cuatro, y son cuatro postulados. Entonces, el primer postulado, ¿qué nos dice? El germen se encuentra en animales enfermos y este no se encuentra en animales sanos. Por ejemplo, esta vaca A está infectada, digamos, con una bacteria. Digamos que es Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium TB. Y esta vaca sana, de aquí, que es la vaca B, no tiene nada. Pero ojo, tenemos que también tener cuidado con lo que son las bacterias de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque cuando éstas están en equilibrio, no se les considera patógenas, ya que nos están haciendo de hecho un beneficio para aprovechar algunos nutrientes como vitamina K, el complejo B, etcétera, etcétera. Pero cuando entramos en lo que es una disbiosis intestinal
o esta pérdida de equilibrio, como por ejemplo aquí con colitis pseudomembranosa, aquí recién podríamos hablar que este Clostridium es un agente patógeno. Entonces, mucho cuidadito con ese punto, por ejemplo. De ahí, el segundo postulado que nos dice que a partir de un fluido se debe poder cultivar. Supongamos que es una infección a nivel del sistema nervioso central, es decir, vamos a extraer lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y si lo llevamos a un medio de cultivo, ¿qué va a ocurrir? Este Mycobacterium crece y tenemos nuestra colonia o un montón de colonias. Y dependiendo de la bacteria puede ser diferentes tipos de muestra, orina, sangre, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dice el tercer postulado? Que de este cultivo que habíamos hecho, si se lo ponemos a una vaca sana o a un animal sano, ¿qué ocurre con ese animal? Se enferma. O sea, le ponemos el DTBC y ¿qué va a ocurrir? Se enferma esta vaca. Y el último postulado nos dice que si a esta última vaca, por ejemplo, este animal enfermo, que ojo, antes estaba sano, le hacemos un cultivo, encontramos el mismo agente patógeno, como que el mismo bichito. Y esos vienen a ser los cuatro postulados. Entonces, la A, que nos decía, resistir antibióticos, no. Aislarse solo en pacientes fallecidos, no, solo en pacientes enfermos. Debe poder cultivarse y causar enfermedad en un huésped sano. Sí, este es el tercer postulado. Tercero. Y en el último dice que el agente dañino debe encontrarse en animales sanos y enfermos. No, solo en enfermos, no en sanos. Muy bien, chicos. Entonces, si por ahí tienen alguna duda, me avisan. Si no, entramos al segundo tema, que es sobre patología del recién nacido y del lactante. Y esta pregunta nos dice, ¿qué proceso intrínsecamente anormal en el desarrollo embrionario es debido a un defecto en un solo gen o cromosoma, o que por último puede ser multifactorial? Tenemos, por ejemplo, la disrupción, deformación, mutación o malformación. Es más que nada un tema de definiciones. A ver, los leo. Ya me dicen la D, la C. ¿Qué más? ¿Qué más? La D. Ya. Entonces me dicen la D y C. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Dentro de lo que es esta parte de los defectos de un solo gen, cromosoma multifactorial, cuando hablamos de defecto, estamos hablando de mutación. Ya que mutación, recordemos que son cambios o alteraciones en lo que viene a ser ADN, cromosomas alterados. Eso es una mutación. Entonces, desde ahí ya lo vamos descartando. Luego, respecto a lo que es una disrupción, tenemos que son alteraciones extrínsecas. Es decir, que en el caso del desarrollo del feto, todo va bien. O sea, en lo que es diferenciación de células, crecimiento, etcétera, etcétera, va bien. El problema es afuera. Por lo general, las causas de disrupción suelen estar asociadas a bandas amnióticas, que son como estos pequeños hilitos que salen del saco amniótico y que, por ejemplo, van a agarrar el piecito del bebé o sus dedos y los va a empezar a estrangular. Entonces hay menor flujo sanguíneo, menor entrega de oxígeno, menor nutrientes, o que directamente ese estrangulamiento sea tanto que, digamos, estaba estrangulando el meñique y ¡pum! El meñique se sale. Y aparentemente su mano está normal, pero ven ese último dedo y puede ser que sí esté la primera falange o hasta la segunda, pero a la punta, la última falange ya no está. ¿Por qué? Por esta disrupción. Entonces, al hablar de que este es una alteración que se da por estas bandas amnióticas, por lo general, vamos a decir que estas como tal enfermedades no son hereditarias y no tienen un riesgo de reaparición. Luego, lo que es la deformación, por ejemplo, tenemos que son alteraciones extrínsecas por compresión localizada o generalizada del feto. ¿En qué casos? Digamos que la madre tiene muchas contracciones uterinas durante el embarazo o que, por ejemplo, por alguna alteración de la morfología del útero, tenga zonas donde están más estrechas, otras más, entre comillas, con más espacio y otras con menos, y nos va a dar, por ejemplo, lo que son
el pie quino, pie varo. Y por último, la malformación, que tenemos que estos van a ser errores intrínsecos, lo que decía aquí, intrínsecos, en la morfogenia debido a un defecto de un solo gen, cromosoma multifactorial. Y tenemos que lo podemos dividir en dos, si es que hay o no hay primordio, dependiendo de eso. Y recordemos que el primordio es como que esta parte primitiva del donde se van a ir diferenciando las células de un específico aparato. Por ejemplo, tenemos el primordio respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Tenemos lo que es la agenesia. A, que no hay. Genesia, génesis. No hay formación de qué? En este caso del órgano. ¿Pero por qué no hay formación? Porque directamente no hay primordio. Luego tenemos lo que es la hipoplasia. Hipo, poco. Plasia, cantidad o número de células. Es decir, sí hay órgano, pero va a ser un órgano pequeño. ¿Por qué? Porque falta tal vez una cierta cantidad de células, lo más probable por la falta de crecimiento del primordio. Y por último, la aplasia. A, sin, plasia, número de células. O sea que no hay células, pero sí vamos a encontrar lo que es este primordio o esta parte primitiva del órgano. Pero este no se ha podido diferenciar por falta de factores de crecimiento o problemas en la diferenciación, usualmente asociadas por mutaciones genéticas. Entonces, como tal, nuestra alternativa vendría a ser la letra D. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, perfecto. A ver, ahí. Ah, ya, todo bien. Ya, entonces continuamos. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de estos tumores infantiles no es un embrioma? Tenemos el tumor de Wilms, hemangiomas, hepatoblastoma, retinoblastoma, meduloblastoma. Ahí por los nombrecitos ya les da una pista. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, dice la B, bueno, también me dicen la B y la A. Ya, ok. Entonces, vamos a recordar que, por ejemplo, en el caso del tumor de Wilms, este se va a conocer como nefroblastoma. Y como que sacando o tratando de sacar por deducción, todas terminan en blastoma, 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 menos hemangioma. Entonces, desde ahí podemos ir marcando la respuesta, pero vamos a profundizar un poquito sobre lo que son los tumores benignos y malignos en lo que es la infancia. ¿Qué ocurre con estos tumores benignos, por ejemplo? Tenemos que en el caso del hemangioma es una excepción a los tumores benignos. ¿Por qué? Porque los tumores benignos por lo general son tumores encapsulados, que es lo típico que siempre nos dicen de los tumores benignos, ¿no? Que son bien delimitados, están encapsulados como una pelotita, todo chévere. Pero en el caso del hemangioma, ¿qué ocurre? Ese es uno de los tumores benignos que no tiene cápsula. Eso es algo característico. ¿Y qué ocurre? Este va a ser un aumento, una proliferación de los capilares. Y como podemos ver aquí, hay un capilar aquí, otro acá, más grande, aquí, chiquitos, aquí, aquí, aquí. Y todos esos capilares, como vemos aquí en la parte superficial, vemos lo que es el estrato córneo. Entonces, estos se dan en piel más que nada. Y por lo tanto, vamos a ver que son superficiales. Y en los niños, ¿cómo se va a ver? Como una lesión pequeña, aunque a veces puede ser un poco más extensa, que es rojiza, que sale de la piel. Y este color rojizo principalmente es por esta gran cantidad de capilares, que los podemos ver aquí en la microscopía. Y en el caso de los tumores malignos, ¿qué ocurre? Lo más común es que los niños, los menores de edad, tengan lo que son linfomas, que van a ser un tipo de cáncer que altera a las células hematopoyéticas. Tenemos las leucemias linfocíticas agudas, mielocíticas agudas, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos a lo que son, entre comillas, los blastomas, que en sí son los embriomas, donde tenemos al neuroblastoma, que se encuentra en la glándula suprarrenal. Tenemos al nefroblastoma, también conocido como tumor de Wilms, al hepatoblastoma, retinoblastoma y al meduloblastoma. Entonces, como muy bien me habían estado diciendo en las claves, la respuesta final vendría a ser la letra B.
un hemangioma, que de paso es un tumor benigno. De ahí nos dice la siguiente pregunta. Marque lo correcto sobre el síndrome de distrés respiratorio neonatal. Otra patología que de hecho es muy común en niños prematuros. Y nos dice, el síndrome de distrés respiratorio neonatal se caracteriza por producción aumentada del surfactante. En la microscopía se pueden encontrar alvéolos bien desarrollados. La causa más frecuente es membrana hialina. Y la D, hay hiperinsuflación del pulmón. Me dicen la C. ¿Quién más? La C. Ya. Uy, uno más. La C. Otro más. Ya, la C. Ya, todos coinciden. Ya, vamos a ver el por qué. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que este síndrome de estrés respiratorio neonatal es más frecuente en bueno, neonatos prematuros. Y en este caso de los prematuros, la etiología más frecuente va a ser justo la enfermedad de la membrana hialina. ¿Y por qué? Recordemos que dentro de lo que es esta parte de la embriogénesis del, del tracto respiratorio, vamos a tener que en la fase canalicular, vamos a ver lo que es la aparición o la diferenciación de tanto lo que son los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1. Y a ver, chicos, ¿cuál de estos dos, entre el neumocito 1 y neumocito 2, es el que produce el surfactante? A ver si se acuerdan de histodeficio. Perfecto, el tipo 2. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? El de tipo 2 se diferencia en tipo 1 y ese mismo de tipo 2 es el que produce el surfactante. La diferenciación usualmente suele ocurrir en la semana 20 y el surfactante se suele producir a nivel de la semana 22, entre 22 y 26. Entonces, si tenemos un neonato que va a nacer antes de esta semana, lo más probable es que presente esta patología. Y es ahí donde se tienen que tener algunos cuidados, que bueno, eso ya lo van a ver más. Y esta enfermedad de la membrana hialina, ¿por qué se produce? Porque digamos que el alvéolo normal es así, ¿no? Como si fuera un globito. Pero en el caso de estos se va a ver así. Y esto se conoce como un colapso alveolar. Y este colapso alveolar, a su vez, favorece lo que es la destrucción de la membrana alveolo-capilar o la pared o tabique alveolar. Y es así, donde se va a ir destruyendo, hay un componente inflamatorio y se empieza a destruir todo esto. Se destruye, se destruye, se destruye. Y los restos celulares van a dar con la formación de estas membranas hialinas, que se van a ir depositando en los pulmones. Y el último que nos dice, si es que hay hiperinsuflación. Lo que ocurre con estos bebés, de hecho, por lo mismo que hay un colapso alveolar, es decir, que el alveolo no se puede estirar o no tiene su forma normal por la ausencia del surfactante, no se infla. Es decir, la parte de los pulmones como que no va a ser muy útil para llenarse de aire. Entonces, de hecho, no hay hiperinsuflación, hay una disminución en la insuflación y no hay atrapamiento aéreo. Es por eso que estos bebitos, lo que se puede ver aquí es una zona de depresión a nivel entre el tórax y abdomen, que justamente nos va a decir que los pulmones se están inflando mucho menos. Entonces, como muy bien me habían estado diciendo, la alternativa es la C. Y obviamente, si es que es un bebé prematuro, no vamos a ver mucha diferenciación de los alvéolos, entonces no van a estar tan desarrollados. Tampoco sería. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los leo, los leo. Todo claro, me dice. Ya, perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de estas no es una característica de la enterocolitis necrotizante? Hay necrosis coagulativa transmural, hay distensión de heces intestinales con paredes adelgazadas, burbujas de aire en su masa, o la presencia de heces sanguinolentas. Oye, acá creo que me confundí. Ya, sí. Perdón, chicos, aquí no hay clave.
Ahorita les explico por qué. Ya, perdón. Lo que ocurre en el caso de la enterocolitis necrotizante es que esta es una enfermedad que es donde va a haber una reacción inflamatoria a nivel del colon principalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser en el que se den casos de prematuros. ¿Por qué? Porque la mucosa del colon no va a estar tan desarrollada o esta barrera intestinal no es tan compacta. Y lo otro es que se inicie con nutrición enteral precoz. ¿Y qué es lo típico que te dicen en las consultas de pediatría? Que el niñito estaba enfermo, le dieron agua con miel o leche con miel, porque la miel, como sabemos, a veces ayuda en los procesos respiratorios, y boom, su abdomen se hinchó. Es lo típico que a veces llega, o incluso por el uso de fórmulas que no son las adecuadas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una propia degradación de la barrera de la mucosa intestinal, es decir, hay una disrupción de esta, y esto que permite que haya proliferación bacteriana, es decir, las bacterias que antes estaban en equilibrio empiezan a proliferar como sea, empiezan a pelearse, empieza a haber disminución de algunas poblaciones y aumento excesivo de otras, y esto va a liberar toxinas y por lo tanto estimula lo que es una inflamación a nivel de la mucosa. Puede haber necrosis y por la infección de esta proliferación bacteriana puede haber una translocación y las bacterias se van incluso al torrente sanguíneo. Entonces el bebé entra en un estado de sepsis, septicemia, shock y en algunos casos hasta la muerte. Principalmente porque pueden ser o prematuros o por el inicio de la nutrición enteral precoz. Y la microscopía que se ve, esta necrosis coagulativa, que puede ser de la mucosa o de la pared o transmural, entonces esta está bien. Ah, ya, no se veía clave. Ya. Puede haber también ulceraciones que como tal propio de la destrucción de la mucosa, tenemos que se forman como que pequeños huecos o laceraciones a nivel de esta a manera de úlceras y esas úlceras van a empezar a sangrar. Y el hecho de que sangran finalmente nos van a dar lo que se conoce como hematoquesia, que lo van a ver un poquito más en semio, pero que son estas heces sanguinolentas. Hay colonización bacteriana y burbujas de gas a nivel submucoso. ¿Qué ocurre? Estas bacterias van a empezar a degradar lo que son carbohidratos. Y al degradar a los carbohidratos van a producir, por ejemplo, diferentes tipos de gases. Entonces, es por eso que vamos a ver que primero hay burbujas de gas a nivel submucoso, pero también vamos a ver que en la macroscopía, en este caso por medio de una radiografía, que las asas intestinales están muy, pero muy distendidas, están gigantes. Esto no se debería ver así. Y por lo tanto el abdomen del bebé se va a ver así. Y todo esto es aire. Bueno, por lo tanto, si hay burbujas de gas, si hay presencia de heces sanguinolentas, y por lo tanto la respuesta sería la B, que no hay distensión de asas intestinales. Porque sí las hay. No había visto el no, disculpen. Ya. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Ah, sí me había respondido. Ya, muy bien. Todo bien. Ya, seguimos. Última pregunta sobre pato neonatal, que nos habla sobre trauma obstétrico. Y dice, el cefalomatoma es una hemorragia en cuero cabelludo, el caput sucedáneo tiene bordes mal definidos y no tiene edema, luego que el caput sucedáneo es una hemorragia intracraneal, o que el caput sucedáneo es una hemorragia, un edema hemorrágico, perdón, que no respeta a las líneas de sutura. ¿Cuál creen que sea, chicos? ¿La A, la B, la C, la D? Me dicen la D. Ya, entonces vamos a revisar. Aquí tenemos un pequeño dibujo que va a ayudar a ver qué tipo de lesión es la que sí respeta o no respeta las líneas de sutura. Las más comunes van a ser el caput y el cefalohematoma. El caput principal es la más común entre estas dos. ¿Qué ocurre? El caput sucedáneo va a darse entre lo que es la piel y la aponeurosis epicraneal.
es decir, en la parte más, pero más superior que tenemos. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que el líquido que sale, que ojo, es edema y que puede acompañarse de hemorragia, va a expandirse por donde quiera, por aquí, por aquí. A diferencia del cefalohematoma, este cefalohematoma, ¿qué ocurre? Va a estar entre lo que es el periósteo, y como vemos que está debajo es subperióstico, y entre lo que es el hueso. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver que este periósteo va a ingresar por acá y lo cierra. Es como que lo encapsula o lo pone en una pequeña bolsa. Entonces, este cefalohematoma, por más que quiera venir para acá, no va a poder. Es por eso que el cefalohematoma sí respeta lo que son las líneas de sutura craneal. Y algunas otras diferencias que podemos ver entre el caput y el cefalohematoma es que el caput por lo general suele ser edema y a veces se acompaña o no de sangre, mientras que el cefalohematoma ya es directamente una hemorragia. Y como habíamos dicho, era una subperióstica. El contenido del caput es serohemático, mientras que el otro es hemático. De ahí, otra característica importante es que no respeta suturas y el cefalohematoma sí respeta las suturas. Ojo, esto nunca se debe drenar y se debe esperar a que pase solito. Entonces, volviendo a nuestras opciones, dice el cefalohematoma hemorragia del cuero cabelludo. No. Caput sucedáneo, bordes mal definidos. Sí, pero no tiene edema. No, porque sí tiene. El caput succedaneum es una hemorragia intracraneal. No, es extracraneal. Vemos que está afuera del hueso o fuera del cráneo. Y el caput succedaneum es un edema hemorrágico que no respeta las líneas de sutura. Esta es. Muy bien, chicos. Hasta ahí llega todo lo que es pato neonatal. Y de ahí entramos a lo que es envejecimiento. Si tienen dudas, igual me pueden preguntar. Y esta pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes teorías del envejecimiento es estocástica? Recordamos que tenemos tanto teorías no estocásticas y estocásticas. Nos dice teoría de marcapaso, de la genética, del error catastrófico o la inmunológica. ¿Cuál creen que es, chicos? ¿La A, la B, la C, la D? Me dicen la C, del error catastrófico. Ya, vamos a ver. Ahí me dicen la C. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de las teorías estocásticas, tenemos primero la del error catastrófico. ¿Qué dice? Que después de la síntesis de proteínas, puede ser que ocurra una acumulación de ADN o proteínas alteradas, y que finalmente va a llevar a la alteración de homeostasis y a lo que es la muerte celular. Sin embargo, algo que rechaza esta teoría es que, por ejemplo, em, los errores no siempre aparecen después de la síntesis, sino que a veces aparecen incluso antes de. Y por tanto, se rechazó. Luego del entrecruzamiento, que hay formación de enlaces moleculares entre proteínas o cadenas de ácidos nucleicos que llevan mutaciones y finalmente a la muerte celular. Ejemplo de esto, las cataratas, en donde como tal tenemos una glicosilación del cristalino. Pero como tal también se descartó porque no explicaba todas las teorías o todas las patologías que se pueden encontrar en un adulto mayor. Y lo mismo con la teoría del desgaste, que trataba de explicar algunas o incluso la artrosis, pero también se descartó. Y luego tenemos la teoría de los radicales libres, que esta de hecho es la más aceptada. ¿Y qué nos dice? Que como tal hay una inadecuada protección contra el daño producido en los tejidos por los radicales libres. ¿Esto a qué nos lleva? Estrés oxidativo. El estrés oxidativo nos lleva a disfunción mitocondrial. Esto a su vez a mayor cantidad de sustancias reactivas de oxígeno o más ROS, es decir, más estrés oxidativo, y finalmente hacia lo que es la muerte celular. Y en el caso de las teorías no estocásticas, tenemos a la teoría del marcapaso, también conocida como la inmunológica, y a la genética. La del marcapaso nos dice que como tal,
dentro de nuestro ADN ya está listo en qué momento las células van a envejecer. Es decir, en un punto fijo se dice, ah, ya llegamos a la senescencia celular y que finalmente esto favorece algunas enfermedades autoinmunes, pero tampoco lo explicaba mucho. Y luego la teoría genética, que dentro de la no estocástica es la más aceptada, pero entre todas las teorías, la que más acepta es la de radicales libres, que nos dice que el envejecimiento forma parte de un proceso continuo que se inicia en la embriogénesis, donde ¿qué hay? Acumulación de mutaciones, amplificación de errores, disminución de la capacidad replicativa, agotamiento mitótico y atrofia junto a muerte celular. Entonces, como muy bien me habían estado diciendo en el chat, estas teorías, por ejemplo, el marcapaso, no. La teoría de la genética o en el caso, perdón, del marcapaso es igual a la inmunológica, entonces tampoco sería. Genética también es no estocástica y por último nos quedaría la C, que nos habla del error catastrófico. Muy bien, chicos. De ahí, siguiente pregunta. ¿Cuál es la definición de un adulto mayor geriátrico? Mayor de 65, que no tiene enfermedad crónica ni problema funcional psicológico social. Persona adulta mayor con factores de riesgo, pero que, ojo, aún no está enfermo. La C, persona dependiente que cumple con requisitos de anciano frágil, pero que puede estar institucionalizado o en un hospital. O la D, mayor de 65, que tiene una afección patológica, es decir, que ya está enfermo. ¿Cuál creen que sea, chicos? La A, la B, la C, la D. Me dicen la D y otros la C. Ya, a ver. Vamos a ver. Respecto a lo que es la primera definición, como tal, esa corresponde a un adulto o un anciano adulto mayor sano. ¿Por qué? Porque no tiene enfermedad, como tal, aparentemente todo está bien para su edad y no es dependiente, por ejemplo, de un cuidador. La segunda opción nos dice que es un adulto mayor con factores de riesgo, ojo que todavía no está enfermo y por lo tanto se le va a considerar como un adulto mayor frágil. Luego, la C nos dice las mismas características de este anciano frágil, pero que pueden llevarlo a estar institucionalizado, es decir, en un hospital, en casa de reposo, o que requiera de un cuidador 24/7. A esto se conoce como adulto mayor geriátrico. Y por último, el que ya tiene alguna enfermedad patológica aguda, crónica, de diferente grado, a eso se lo va a conocer como un adulto mayor patológico. Uy, no sé qué pasó con la pantalla. Ya, muy bien, chicos. De ahí nos dice, ¿cuál de los siguientes cambios no ocurre durante el envejecimiento en los vasos sanguíneos? Tenemos pérdida del componente elástico, calcificación de la túnica media, esclerosis de la pared de vasos sanguíneos, aumento de rigidez arterial o un mayor diámetro del lumen por aumento del óxido nítrico. ¿Cuál creen que no es? O sea, ¿cuál de estos cambios no se da en el adulto mayor? Me dice Melanie la E. Ya. A ver, perdón. ¿Qué ocurre? Como sabemos, dentro de lo que es la túnica media, vamos a principalmente de arterias grandes, o bueno, de gran calibre, arterias de gran calibre y de mediano calibre, vamos a ver lo que es un gran componente elástico, principalmente elastina. Y esta elastina poco a poco se va a ir degradando. Y con el paso de los años, principalmente los adultos mayores, vamos a ver una gran disminución de esta. Por lo tanto, vemos una pérdida de este componente elástico. Como sabemos, la elastina que permite que el vaso sanguíneo de su lumen normal pueda dilatarse y que pueda volver a su estado normal o vasoconstreñirse. Y como tal, tenemos que, como se pierde esta capacidad de dilatarse y de volver a su forma normal, hay un aumento en la rigidez.
Este aumento de la rigidez también se favorece por otros cambios, como cuáles: la esclerosis de la pared de los vasos sanguíneos, donde, por ejemplo, tenemos casos de ateroesclerosis. Ojo, que no todo adulto mayor necesariamente tiene ateroesclerosis, pero lo que sí podemos ver es que hay menos factores protectores. Entonces favorece la ateroesclerosis. Y luego tenemos la calcificación de la túnica media, que se puede encontrar en el envejecimiento o incluso por lo que es también, además, en su presión hormonal o lo que viene a ser la menopausia. Y esta es la famosa arteriosclerosis de Monkeberg, que en el caso de mujeres posmenopáusicas afecta a la arteria uterina, pero que no da un gran cuadro clínico, la verdad. Y por lo tanto, la que queda es la E. ¿Y qué ocurre? El óxido nítrico en una persona normal sabemos que favorece a lo que es la vasodilatación o el aumento del diámetro o del lumen arterial. ¿Y qué ocurre en el adulto mayor? Hay una menor producción del óxido nítrico, que recordemos que lo producen las células endoteliales. Entonces, como estas células endoteliales están más viejitas, funcionan menos, captan menos estímulos, van a producir menos óxido nítrico. Y por lo tanto, hay menor vasodilatación y por lo tanto, menor diámetro. Por lo tanto, la E que nos decía que hay un mayor diámetro, no. Por mayor producción de óxido nítrico, tampoco. De hecho, se produce mucho menos en comparación a una persona joven. Muy bien, chicos. Última pregunta de envejecimiento. Nos dice, ¿cuál de los siguientes no corresponde al envejecimiento? Reducción de la respuesta febril ante infecciones, es decir, que el adulto mayor no hace mucha fiebre, pérdida de masa muscular, aumento de tejido graso o mayor tasa de filtración glomerular. ¿Cuál creen que sea, chicos? Dicen la D. ¿Quién más? ¿Quién más? La D también. Ya, ¿qué ocurre? Dentro de lo que es también esta parte del envejecimiento, o bueno, en una persona joven, nosotros sabemos que ante una infección, por ejemplo, los leucocitos van a empezar a secretar interleuquinas y citoquinas. Interleuquinas como quién? La interleuquina 1B y la interleuquina 6. Entonces, ¿qué hacen estas interleuquinas? Van al centro controlador o termorregulador del hipotálamo y envían señales ¿para qué? Para que se produzcan reacciones que aumenten la temperatura. Tenemos diferentes, por ejemplo, la piloerección, que en los humanos no es muy efectivo. Tenemos, por ejemplo, vasoconstricción y también contracciones musculares. Contracciones. Eso, por ejemplo, cuando tenemos demasiado frío y empezamos a tiritar, algo así. Pero ¿qué ocurre en el caso del adulto mayor? Primero, sus leucocitos ya no son tan reactivos, es decir, van a producir menos interleuquinas. Entonces, llegan una menor cantidad de interleuquinas al hipotálamo, y el hipotálamo, que también ya sus células son células senescientes, va a producir menor reacción de estas acá. Menos piloerección, menos vasoconstricción, que como habíamos visto, está afectada por estos cambios, y también disminución, o bueno, estimula la contracción muscular. Pero en un adulto mayor, lo que se ve a su vez es una pérdida de esta masa muscular. Entonces, las pocas fibras que les quedan van a contraerse, pero no es de una forma tan efectiva para dar con la respuesta febril. Es por eso que esa respuesta febril es débil. La pérdida de masa muscular es propia del envejecimiento, pero peor aún si, digamos, este adulto mayor está en un constante reposo. Por ejemplo, a los adultos mayores se los ve como pacientes frágiles, que uy, que no, que si se cae, que si le pasa algo, pero lo ideal es que estén en movimiento, aunque sea en cama, pero que estén en movimiento haciendo ejercicios. ¿Para qué? Para evitar lo que es la atrofia. El aumento del tejido graso, por ejemplo, se va a dar por lo que es una resistencia a la insulina. Los receptores a la insulina ya no son tan sensibles, empieza la resistencia, hay glucosa libre en sangre y esa finalmente se va a tratar de almacenar
como una manera inteligente de nuestro cuerpo para guardar energía para después, pero en vez de hacerlo muchas veces como glucógeno, se transforma directamente a grasa. Entonces, aumenta lo que es este panículo adiposo o el tejido graso. Y lo último, que es la tasa de filtración glomerular. ¿Qué ocurre? Recordemos que está la arteriola aferente y demás vasos sanguíneos que van a llegar hacia el riñón. Entonces, si habían estos cambios, ¿qué ocurre? Va a haber un menor flujo renal efectivo. Flujo sanguíneo renal efectivo. Esto quiere decir que finalmente va a haber una menor tasa de filtración glomerular. Y recordemos también que la nefrona, ya sea parte del glomérulo o de los túbulos, contorneos proximal, distal, asa de gel, etcétera, etcétera, esas células también son senescientes. Entonces funcionan un poquito menos y por lo tanto va a disminuir esta producción a veces de orina y principalmente la filtración glomerular. Entonces, esa respuesta vendría a ser la de, como muy bien me estuvieron diciendo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Me dicen todo claro, ya, perfecto. Entonces entramos al último tema del examen, que viene a ser pato ambiental. Uy, qué rápido. Ya, perfecto. ¿Qué vitamina se encuentra en déficit en el alcoholismo crónico? Piridoxina, que es la vitamina B6, niacina, que es la vitamina B3, tiamina, B1 o biotina, la B7. ¿Qué me dicen? También me dicen la C. Ya. ¿Qué ocurre? Un paciente alcohólico crónico, como han visto también en pato nutricional, ¿qué ocurre? Va a destinar más dinero a lo que es el alcohol y menos a lo que es la ingesta de alimentos. Es como tal, vemos desde ya menor ingesta de un montón de alimentos en general, pero también menos tiamina, en este caso vitamina B1. Luego, el alcohol va a dañar lo que es la mucosa intestinal. Y como habíamos hablado desde el inicio de la clase, que cuando hay daño en la mucosa intestinal, favorece a qué? La desbiosis, que es esta alteración a nivel del equilibrio de las bacterias colónicas. Entonces, también, ¿qué vamos a ver? Destrucción de la barrera y por lo tanto hay menos superficie de absorción. ¿Y qué ocurre aparte? A nivel del hígado, para dar con lo que es el metabolismo del alcohol, ya que recordemos que el hígado es este órgano detoxificador, ¿qué ocurre? Se requiere de vitamina B1 o de la tiamina. Entonces, si tenemos una poca ingesta, a las justas se está absorbiendo la tiamina y ahora que nuestro hígado necesita una gran cantidad de tiamina para metabolizar el alcohol, ¿qué queda? Que una mínima cantidad de tiamina o de vitamina B1 va a estar disponible para el resto de funciones. Funciones como cuáles? A nivel del funcionamiento del sistema nervioso central, función cardiovascular, metabolismo de lípidos, etcétera, etcétera. Y esto nos va a dar el cuadro conocido como beriberi. ¿Es un beriberi seco o un beriberi húmedo? La principal diferencia es que en el húmedo vamos a ver problemas cardíacos y edema, o sea, hinchazón. Y por eso se le dice húmedo, porque hay líquido libre. A diferencia del seco, que es más que nada alteración del sistema nervioso central. Así que como me bien estado diciendo, muy bien, la respuesta finalmente sería la C, que es tiamina, la vitamina B1. Muy bien, chicos. Siguiente. ¿Qué mineral está asociado a la disminución de la masa ósea? A, cadmio, B, plomo, C, arsénico, D, mercurio. A ver, los leo. De ahí me dicen, ahora me dicen la C, otros me dicen la B. Ya, entonces, vamos a ver. ¿Qué ocurre? En el caso, por ejemplo, del arsénico,
tenemos que este va a estar asociado a lo que es el efecto tóxico en piel, va a producir dermatitis, problemas a nivel de corazón, sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. O sea, no tiene nada que ver con la masa ósea. El cadmio, este es un tóxico para el riñón y pulmón. A veces está asociado a temas de cáncer y puede causar enfermedades obstructivas en pulmón y lesión tubular renal. Tampoco toca a lo que es hueso. El mercurio, ¿qué ocurre? Causa lesiones a nivel del sistema nervioso central y riñón, similar a los anteriores. ¿Y qué ocurre con el mercurio? Por ejemplo, la fuente principal de mercurio va a ser el pescado. ¿Por qué? Digamos que tenemos un pescado chiquito. Este pescado va a alimentarse de algas que ya han estado expuestas a mercurio. Entonces, este pescado, durante toda su vida que ha comido algas, va a tener mercurio. Viene un pescado más grande, un pez más grande, se lo come. Y así va a empezar a comer un montón de peces chiquitos que han estado expuestos a mercurio. O sea, este pescado grande ahora tiene mercurio en su cuerpo por una mayor cantidad. Y así mientras se va pasando en la cadena alimenticia. ¿Y qué ocurre con nosotros los humanos? A veces solemos consumir pescados grandes. Ejemplo, atún. Principalmente los atunes que se consiguen en el mercado muchas veces. Y esos tienen una gran cantidad de mercurio. Y a esto, que es como que va aumentando, aumenta, a medida que va pasando la cadena alimenticia, se conoce como la biomagnificación. Y esto, por ejemplo, se encontró en lo que es en Minamata. Y por último, el plomo. Este plomo ya es el que sí compite con el calcio y se deposita en huesos. Es decir, vamos a ver una disminución de la densidad o de la masa ósea. Y en niños, por ejemplo, puede causar lo que es encefalopatía. Es decir, alteración del sistema nervioso central. ¿Y por qué? Porque los niños están expuestos a juguetes con pintura con plomo, aunque ya no es tan común, y a pintura de la casa. Y en el caso de los adultos, por ejemplo, la pintura, la batería del carro, si es que son soldadores, agua contaminada o algunos compuestos de la gasolina. Entonces, como algunos me estaban diciendo, vendría a ser la B de plomo. Muy bien, chicos. De ahí, pregunta 18. Marque la droga que produce vasoconstricción arterial sistémica. ¿Cuál creen que sea? ¿La A, la B, la C, la D? Ya, por ahí María me dice la D y ahí en el chat, ya, la D. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso, por ejemplo, del LSD, tenemos que es una droga principalmente alucinógena. Entonces, esta como tal tiene que ver con el sistema de serotonina, serotoninérgico. Y este de aquí no tiene nada que ver con lo que es vasos sanguíneos. Luego, la marihuana tenemos que es un depresor del sistema nervioso central y que como tal, en vez de hacer vasoconstricción, lo que hace es que disminuye la producción de adrenalina, de noradrenalina. Como tal, va a haber un efecto vasodilatador. El fentanilo, por su parte, em, tampoco tiene que ver con lo que es el sistema adrenérgico y a veces hay una tendencia hacia la vasodilatación. Y en el caso de la cocaína, ¿qué hace? Primero, que aumenta la producción de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, aumenta la sensibilidad de esos receptores, que van a ser receptores adrenérgicos. Y este aumento de sensibilidad, ¿a qué favorece? A que finalmente haya vasoconstricción. Y en el caso de la cocaína, dependiendo de qué cantidad se consuma, esta vasoconstricción puede ser tan severa que ¿qué puede ocurrir? Puede ser que haya isquemia mesentérica o isquemia prácticamente en cualquier órgano. O sea que por efecto de la droga, por efecto que tiene a nivel de los vasos sanguíneos, puede dar con zonas de isquemia o de muerte celular.
y que a veces se dan incluso en el sistema nervioso central como en el cerebelo. Un pequeño datito. Entonces, como más bien estoy diciendo, vendría a ser la letra D. Ya chicos, penúltima pregunta. Dice, marca lo correcto sobre la radiación ionizante. El mecanismo de daño directo es por producción de radicales libres. Las células hematopoyéticas son las menos susceptibles a ese tipo de radiación. El mecanismo de daño directo es por daño a uniones o enlaces de cadenas de ADN o que fuera producida por rayos X y rayos gamma. ¿Cuál es lo correcto, chicos? A ver, me dicen la D y otros me dicen la B. Ya. ¿Qué ocurre? Respecto a lo que es el daño por radiación ionizante, tenemos un daño directo y un daño indirecto. En el daño directo hay una alteración que va a ser hacia el ADN, en este caso hacia los enlaces, ya sea tanto a los puentes de hidrógeno o a los enlaces fosfodiestro. Pero hay una mayor susceptibilidad hacia lo que es los enlaces fosfodiestro. Entonces, estos enlaces se van a ir rompiendo, rompiendo, rompiendo. Se altera lo que es la cadena de ADN, cambian los patrones de lectura y mutación. Entonces, ¿daño directo por producción de radicales libres? No. Eso más bien es a nivel del daño indirecto. En el daño indirecto vamos a ver lo que es la producción de estos radicales libres que van a ser las sustancias reactivas de oxígeno muchas veces. ¿Y qué es lo que hacen? Van a afectar tanto al ADN como a lo que es, por ejemplo, cualquier célula. Va a alterar su metabolismo, estimula el estrés mitocondrial y por lo tanto a veces induce a la muerte o algunas mutaciones. Entonces, como tal, esta que dice daño indirecto, tampoco. Luego, las células hematopoyéticas, de hecho, son las más susceptibles, principalmente a la serie roja, o sea, los eritrocitos, luego los leucocitos y finalmente las plaquetas, en ese orden. Esta tampoco sería. Y por último tenemos que es producida por rayos X y por rayos gamma, que esta es la respuesta. Y por ejemplo también tenemos a lo que son algunas partículas, como partículas alfa y beta, que también están asociadas a lo que es la radiación ionizante. Ahora sí, chicos, la última pregunta que nos dice, marque lo incorrecto respecto al tabaquismo. Está asociada a enfermedad coronaria, asociada a enfermedad, perdón, a cáncer de esófago, estómago, cavidad oral. No hay riesgo de cáncer en fumadores pasivos y que los metales carcinogénicos del humo del cigarro son arsénico, níquel, cadmio, cromo. ¿Cuál creen que sea la respuesta, chicos? A ver, a ver, a ver. Melanie me dice la D, María me dice la C. Ya, vamos a ver. ¿Qué ocurre en el caso del tabaquismo? Recordemos que sobre lo que es ateroesclerosis, perdón, vamos a ver diferentes causas. Lo principal sí es la hiperlipidemia o la dislipidemia y la hipertensión, pero otra de las causas principales es el consumo del tabaco. ¿Qué va a hacer este? Por medio de sustancias reactivas a oxígeno, que va a presentar este de aquí, u otro tipo de sustancias que se encuentran en el humo del tabaco, vamos a ver que daña a las uniones de las células endoteliales. Le favorece la entrada del LDL y después da con la respuesta que ya conocemos para la formación de la placa ateromatosa, que es que ingresan los macrófagos, empiezan a fagocitar el LDL, hay formación de células espumosas, hay una migración de células musculares lisas hacia la parte más superficial, hay la formación de un foco necrótico y a veces hay producción de un componente fibroso para tratar de dar con lo que es una placa estable. Hasta ahí tenemos que este sí es un cambio. Luego, si es que está asociado o no a cáncer. Muy aparte
de lo que es que el tabaco va a liberar las sustancias reactivas de oxígeno, tenemos a estas sustancias o a los metales carcinogénicos, que si bien en algunas marcas de cigarros se trata de disminuir la cantidad de estos, sí todavía se los considera que están dentro de. Incluso, de acuerdo a la FDA, el cromo es el peor de todos, ya que está categorizado como un carcinógeno uno, es decir, que es el que entre estos y otros metales que están dentro del humo del cigarrillo pueden producir cáncer. Siempre acuérdense de esto, del cromo, que suelen preguntar a veces. Y como tal, en el caso de los fumadores pasivos, es decir, una persona que digamos ya tiene su pareja que es fumador crónico, pero que esa persona no fuma. Pero a la larga siempre va a estar expuesto al humo del cigarrillo, a estos mismos metales carcinogénicos. Entonces, como tal, va a estar en un constante riesgo a que también pueda presentar alguno de estos tipos de cáncer, de esófago, estómago o de cavidad oral, ya sea lengua, boca, por lo general, o de otro tipo de cáncer. Por lo tanto, la incorrecta vendría a ser la C. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta sobre las preguntas? Algo que deseen que repita. A ver, los leo en el chat. Me dicen todo claro, todo bien. Ya. Listo, chicos. Entonces, si es que no hay ninguna pregunta, por ahí lo espero un ratito. Eso sería todo. Muchas gracias por haber entrado al repaso. Espero que mañana les vaya súper bien y les deseo el mejor de los éxitos. Ya saben que si después por ahí desean recomendaciones para pata especial de doctores o desean resúmenes de láminas, me avisan. Yo les paso, no hay problema. Y ya nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad.